Y a los 8 años tuve la oportunidad de poder ver una oleada ovni en Guadalajara. Hay otras cosas, o sea, no forzosamente están viviendo en un planeta o forzosamente en este universo o en esta realidad. O sea, porque en el momento en el que tú ves un ovni, ya no importa lo que te digan, no importa lo que te diga un escéptico, un negacionista, no importa, o sea, no estás loco, o sea, tú sabes lo que viste. Este tema de decir no cree porque no hay evidencia, no es cierto. No crees porque no quieres creer. La evidencia está. Simplemente es como aceptar esa parte y ser lo suficientemente inteligentes para desprenderse de la idea de que somos la punta de la pirámide. La vida no es algo difícil de encontrar en el universo. Lo que pasa es que aceptamos lo que nos dicen y estamos buscando vida como nosotros. Marte tiene hongos que la misma NASA destruyó. Lo pueden googlear y lo pueden ver y hay unas fotos fantásticas. No existen. Ustedes no existen, no son reales. Y si lo son, necesito una prueba ahora. Y apareció. Así, frente a mí, el ovni, en el día, en el atardecer. Yo creo que ese evento me llevó a lo que soy hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Más que un Podcast. El día de hoy en el estudio nos acompaña Fepo. Él es el creador y host de Podcast Paranormal, aparte de crear contenido para TikTok y distintas redes sociales. Él habla, pues, como pueden adivinar, de muchos temas paranormales, alienígenas, lo que se les ocurra. ¿Cómo estás, Fepo? Muy bien, gracias por invitarme. No, gracias por venir. Pues mira, recientemente han pasado muchas cosas en el ámbito extraterrestre, ¿no? Por así decirlo. Creo que no está bien dicho decirle paranormal, ¿verdad? Si es extraterrestre. Si es extraterrestre, no es paranormal. ¿Por qué no es paranormal? Porque los fenómenos paranormales son los que, o sea, intervienen directamente con el ser humano. Okay. Es decir, que son de naturaleza humana. Como la brujería, los fantasmas, etcétera. Okay. Que son de este planeta así, tal cual. De cualquier ser humano, que puede ser un perro también. Y un fenómeno no humano, pues como su nombre lo describe, es todo aquello que sea ajeno a la humanidad. Vale, entiendo. Antes de entrar un poquito más a la entrevista, no sé si nos puedes contar un poquito sobre ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Cuando estaba chiquito era el niño de los ovnis. Y ahora soy el adulto de los ovnis. Hago el podcast paranormal. Tengo otros 2 canales, que son uno donde hablamos de crímenes reales, que se llama Criminalmente, y también otro que se llama Insomnio, que son historias de terror, a veces experiencias, evidencias de la audiencia. Entonces es todo lo que vamos recolectando del podcast paranormal. Ahí contamos esas historias. La verdad es que a mí Insomnio me fascina, me encanta el terror, y más sabiendo que son historias reales. A veces son conmovedoras, pero son muy, muy interesantes. Entonces me encanta leerlas, me encanta pues compartirlas con la gente. Me fascina. Y Criminalmente siempre me han interesado esos temas, pero a eso sí le temo mucho, a la naturaleza humana. Entonces yo digo que básicamente es el podcast de Pasen a ver a Fepo sufrir. Es Criminalmente, y Podcast Paranormal, que es el 90% de mi vida. Ahí va. Ok. ¿Cómo empieza esta pasión tuya por lo paranormal, por los extraterrestres, por demás? En un principio fue, supongo que como muchas personas, más allá de la curiosidad por la investigación y otro tipo de formaciones, digamos, académicas externas, surge directamente por el amor hacia el universo, hacia los temas, los fenómenos misteriosos. O sea, son muchas cosas, ¿no? O sea, no nada más es el tema de los extraterrestres, principalmente es el tema de los extraterrestres. Cuando estaba muy chiquito, había unos libros que estaban en la parte de abajo porque eran muy grandes en mi casa, y eran libros de dinosaurios, eran libros del espacio, y habían libros de brujería en la política, temas de ese tipo, libros de JJ Benítez, y muchísimas cosas así. Entonces yo empecé viendo los libros que tenían imágenes y me desesperaba porque mi mamá era la que me tenía que leer los libros. Yo me sentaba al lado de ella y yo le preguntaba, ¿qué dice aquí? ¿No? Entonces me iba leyendo, y entonces como que lo más sencillo fue que enseñarme a leer. Yo tenía muchas ganas. Entonces, un poquito antes de cumplir 4 años, leía rapidísimo. O sea, leía a la misma velocidad a la que leo ahora, creo, o así lo recuerdo. Y entonces, pues me bebía los libros. O sea, tomaba los libros y a veces hasta me escondía porque sabía que eran libros que no debía leer. Y los leía. Y entonces había tantas cosas que para mí los dinosaurios y los extraterrestres en mi cabeza existían. Porque leía los libros de JJ Benítez y veía las representaciones en las cuevas del Tassili, etcétera. Pero yo pensaba que era, pues ya, o sea, como que todo el mundo sabía que esto era así y que los dinosaurios podíamos ir a un zoológico porque eran conceptos que no comprendía. Conforme fui creciendo me di cuenta de que son 2 temas, pues, impresionantes,
pero me fui mucho más por el tema de los extraterrestres, fantasmas, brujería, misterios. Y a los 8 años tuve la oportunidad, digo yo, de poder ver una oleada ovni en Guadalajara. Y ese día fue, pues, amor a primera vista ya. ¿Y a qué te refieres con oleada ovni? O sea, ¿muchos? Sí, es que en el fenómeno hay varios conceptos que se han ido como agregando, ¿no? La cultura popular. Por ejemplo, el decir que es un fenómeno no humano es correcto hasta cierto punto, pero lo utilizamos, los investigadores, los divulgadores, etcétera, lo utilizamos para que la gente pueda comprenderlo, porque no solamente son extraterrestres, como antes se pensaba, los marcianitos. O sea, hay otras cosas, o sea, no forzosamente están viviendo en un planeta, o forzosamente en este universo, o en esta realidad, o en este tiempo. O sea, hay otras cosas. Entonces, para conjuntarlos, están estos, ¿no? Y luego los fenómenos paranormales. Esto de oleada ovni es cuando es un evento programado o no, donde hay muchos ovnis. Generalmente son programados, o sea, te dicen, va a haber una oleada ovni tal día en tal lugar. Entonces, lo único que tienes que hacer es estar atento al cielo. ¿Cómo lo saben? Algún contactado, en alguna forma de información. Estos seres dejan esa información clara de que van a hacer una presentación pública, pero no para el gobierno. Solamente es una presentación, yo creo que como para despejar dudas de manera abierta y ya, ¿no? O sea, porque en el momento en el que tú ves un ovni, ya no importa lo que te digan, no importa lo que te diga un escéptico, un negacionista, no importa, o sea, no estás loco, o sea, tú sabes lo que viste. Y es así. Eso es lo interesante del fenómeno, que tanto los fenómenos paranormales como el fenómeno no humano, puedes creer o no en ellos, y el punto de ruptura es cuando la evidencia existe para ti. O sea, que tú ves claramente y sabes perfectamente que lo que viste no fue una sombra en el rabillo del ojo, no fue un efecto que puede ser de la naturaleza, el aire, el viento, sino que pues viste directamente a tu abuelo, al que nunca conociste en vida, ¿no? Ok. ¿Y tú en esa ocasión de la oleada, qué fue lo que viste exactamente? ¿Cómo te enteraste que iba a haber una en primer lugar? Ya estaba el programa de Nino Canún. La verdad es que no estoy seguro de si lo escuché en un programa de Nino Canún o lo escuché en algún programa de televisión. Cuando pasaban estas cosas de cualquier cosa que tenía que ver con el fenómeno extraterrestre, de aquel entonces así se le reconocía, yo me hacía el dormido cuando era pasada la noche en la que no debía de estar viendo la televisión. Pero estábamos quedándonos en aquel entonces en una casa en Guadalajara como dúplex. Entonces era como un cuartotote, bueno, eran como 2 cuartototes arriba, y en uno estaban así como que las camas, la de mi hermano, la mía y la de mi mamá. Y estaba la tele, ¿no? Que era una tele muy grande, no sé por qué. Hay una tele muy grande de esas viejas, pero grande. De esas de caja, ¿no? Ajá, y era muy grande. Entonces, pues obviamente con mi hermano veía las caricaturas y esas cosas. Y luego era así como que ya duérmanse. Y mi mamá ponía Nino Canún y otras noticias, etcétera. Y cuando, o sea, yo estaba durmiendo, en el momento en el que escuchaba que empezaba Nino Canún, ¿y usted qué opina?, etcétera, inmediatamente era así como que, abrí el ojo y estaba como haciéndome el dormido y escuchando. Entonces, en uno de esos, alguien, no sé si en el público o un panelista, dijo que en Guadalajara unos seres extraterrestres le habían confirmado que tal fecha iba a haber una oleada ovni. De hecho, ni siquiera comprendía muy bien el término de oleada ovni, pero yo dije, o sea, tengo que investigar y tengo que saber qué es. Investigué a lo que se refería, llegó la fecha y todo el día me la pasé viendo el cielo. Así, yo creo que ese día me quemé la retina como nunca y no pasó nada. Entonces llegó la noche, recuerdo que era un viernes o sábado porque al día siguiente no íbamos a ir a clases. Entonces nos pusimos a jugar con mis primas porque no pasó nada y ya como en la madrugada, o sea, se equivocaron como que un día, era el día siguiente. Entonces nos dijo mi mamá, ya váyanse a dormir. Subimos, estamos en la parte de abajo, subimos, nos estábamos vistiendo cuando mi prima nos empieza a tocar la puerta. ¡Salgan, salgan! Y nosotros gritamos, no abras, porque nos estábamos vistiendo, ¿no? Y después salimos porque estaba muy desesperada, gritaron que saliéramos. Era una prima que ya estaba de 17, 18 años. Y salimos y fue así como, es impactante, o sea, en la noche así de miren, ¿no? Y en el cielo, pues hay ovnis, o sea, es una cosa, es muy raro, es muy raro. Y ya nos quedamos ahí como hasta las 3 o 4 de la mañana. Subió obviamente mi mamá, subió una tía, subió mi otra prima y estuvimos viéndolos. O sea, al principio era así como de ahí, ahora están por allá y así. Y hacían como lo mismo una y otra y otra y otra. Era como una repetición impresionante. O sea, siempre era lo mismo hasta que nos dimos cuenta de que habían unos de estos objetos
que estaban haciendo cosas distintas. Por ejemplo, como que tenían un recorrido, como si existiera una carretera en el espacio, que tú no la puedes ver, porque no es que de repente van más o menos por el mismo lugar, como un avión. Era exactamente el mismo lugar. O sea, podías definir exactamente como que la altura y siempre a la misma altura. En el mismo momento apagaban las luces y prendían las otras, etcétera, ¿no? De lejos se veían como aviones, tenían luces igualitas a las de un avión, o así parecía. Y cuando bajaban, las apagaban y las prendían ya como en la clásica platillo, ¿no? Con las luces alrededor, con luces tipo LED, que en aquel entonces no existían. Y y simplemente pasaban y se iban. Habían otros que tenían como otra ruta, que pasaban cerca como de un cerro que está enfrente. Pasaban por ahí. Pero después nos dimos cuenta de que había unos que pasaban encima de las casas, pero con las luces apagadas y no hacen ruido. Bueno, estos no hacen ruido. Eran un metal oscuro, casi negro. Y cuando pasaban, nos dimos cuenta porque justo cuando pasaban encima, no es un sonido, es como una sensación. Es como, yo siempre lo repito montones, pero es como abejas en una caja. Ok. Pero no de cerca, como de lejos. Siento que es como algo mecánico que tiene como electromagnetismo, pero solamente en el punto en donde ellos están. Es decir, cuando están en tu cenital, los escuchas. O sea, los ves, pero solo en tu cenital los escuchas y luego dejas de escucharlos. O sea, la sensación. No tiene este efecto de cuando algo viene lejos, pasa y luego se aleja, ¿no? Exactamente. Bueno, esos en específico, ¿no? Y ya estuvo muy emocionante. Extrañamente, es algo raro. De los que estábamos ahí, una parte de la familia lo recuerda perfectamente. Y otros, como si ese día no hubiera existido. Son esos fenómenos extraños que tiene esto. No es que digan, no, estás mintiendo. Pues, o sea, mi hermano estuvo presente y dice, no me acuerdo. Y de hecho le digo, ¿cómo es posible que un evento tan importante simplemente no lo recuerdes? Y perdón que responda a mi propia pregunta. Hace el fin de semana pasado renté una casa en la playa en Mérida, o sea, en Yucatán. Es muy común hacer eso. Y te vas así con grupos de amigos y alberca, playita, etcétera, ¿no? Entonces fuimos y estuvimos ahí los del podcast. Ok. Estuvimos ahí los del podcast y una amiga, etcétera. Nos fuimos a la playa con la broma de vamos a ver ovnis en la noche. Y estuvimos ahí y en efecto pues veíamos luces, pero eran cometas, etcétera, lo normal. Pero estábamos impresionados de que se ven demasiadas estrellas, ¿no? No estás acostumbrado a la ciudad a eso. Y de repente, así de la nada, les dije, miren. Y venía un objeto que ni siquiera te puedo describir exactamente cómo era, porque en la oscuridad de la noche, como si fuera un poco transparente y un poco color rosado. Ok. Y pasó muy rápido encima de nosotros y se fue hacia las nubes. Y todos quedamos así como de... O sea, es que era como broma, ¿no? Pero vimos un ovni. Y era pequeño. Entonces, pues estuvimos un rato más ahí. No pasó nada. Nos fuimos. Alberca, bla, 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 bla. Y todos los que estaban ahí presentes, todos, o sea, hasta piensan que yo lo digo de broma, pero no es broma. Estábamos en la alberca y en la noche, en la madrugada, de repente yo les dije, vean, y señalé al cielo, y dicen que pasaron 2 ovnis y pasaron encima otra vez de nosotros. Iguales. Es que yo no lo recuerdo. Gabo, te lo juro que no lo recuerdo. Hasta la luna amiga y le dije, ¿hay alguna forma meditando, no lo sé, de poder acceder nuevamente a esas memorias? Porque no lo recuerdo. Simplemente no lo recuerdo. Y recuerdo todo. O sea, recuerdo cuando me fui a dormir y yo ya me cansé, chao, nos vemos mañana. O sea, lo recuerdo todo, menos eso. Es extraño, ¿no? Y todos recuerdan el evento. Ok, o sea, todos te recuerdan a ti de, oye, tú nos dijiste, miren. Y voltearon a ver los ovnis. Y tú no te acuerdas. ¿No? ¿Y crees que eso sea algo mental por parte de nuestro cuerpo o sí. causado por los...? No, yo creo que es algo... Yo creo que era por el cansancio tan extremo que tenía, por ejemplo, y de repente, pues, estás desvelándote, hay alcohol de por medio, estás como expulsando demasiadas emociones porque estás muy emocionado de... No estamos trabajando, estamos conviviendo, estamos divirtiéndonos, riéndonos, etcétera. Uh-huh. Y es como que está totalmente drenado tu cuerpo de energía y de repente ocurre un evento así como tan significativo, tan emocionante, que ya como que tu mente dice, no, ya, así. Okay. Esto no sé, supongo, ¿no? Debe ser como un trauma a la inversa, ¿no? Uh-huh. Y siento que lo de mi hermano tiene que ver por su forma de pensar. Él es muy distinto a mí. O sea, tiene como todas estas cosas que yo
quiero pensar que son buenas que tenemos en la familia, pero su forma de pensar es distinta. Yo soy más espiritual y él es más materialista, pero no de una mala forma, ¿me entiendes? Simplemente él es como una persona más inteligente para los negocios. Yo soy más como de, no trabajemos por el dinero. Hoy lo estaba comentando en esta otra entrevista que tuve hace ratito. Me dijeron, o sea, ¿cómo llegó eso al podcast? Y le digo, la respuesta es súper sencilla. Lo que yo hago es escuchar a mi niño interno. Me divierto muchísimo haciéndolo. O sea, prefiero no dormir. Me encanta. O sea, puedo con estar contactados, estar entrevistando, no sé, a Sixto Paz, estar platicando contigo en este momento de estas cosas que me súper apasionan. ¿Puedo hacer eso? Estoy feliz. O sea, mi niño de 8 años que vio los ovnis está súper contento. Y todo lo demás, si hay dinero, si hay éxito, si hay fama, etcétera, pues qué bueno. Pero eso no era el motivo del principio, sino simplemente que mi niño interno estuviera súper feliz y está feliz. Entonces, son como dos formas distintas de pensar, ¿me entiendes? Sí, sí. Como si yo no llegué a ser adulto y él sí. Ok. Básicamente. ¿Tú crees que justamente la forma en la que uno piensa y en la que uno es escéptico o no, influye en si puedes ver más de estos eventos? O sea, ya sea paranormales y demás. Por supuesto, totalmente. Hay una explicación súper sencilla y primero tenemos que comprender que en el caso de los fenómenos paranormales, haciendo a un lado el tema de los fantasmas, totalmente haciendo a un lado el tema de los fantasmas, me refiero a arcontes, demonios, seres del bajo astral, duendes, chaneques, bueno, en general, pues seres féreos, ¿no? Ellos no son humanos y no van a racionalizar las cosas de la misma manera en que nosotros lo hacemos. No van a calcularlas ni administrarlas de esa forma. Ellos no están conviviendo en una sociedad como nosotros, ni tienen las reglas que nosotros tenemos. Es totalmente ajeno, como un gato. Y los extraterrestres también. Solo que en el caso de los extraterrestres o seres de otras dimensiones, es decir, seres espirituales o materiales, no humanos, pero que están por encima de nosotros, como nosotros estamos por encima, digamos, del gato, nosotros no podemos pretender que el gato entienda por qué estamos haciendo esto en este momento. No lo va a entender, aunque lo observe. No podemos pretender que el gato haga lo que nosotros queremos, ¿cierto? Y nosotros respetamos y queremos al gato. Ahora, si el gato no cree en ti, ¿tú dejas de existir? No. El gato, alguien, cuando está chiquitito, lo único que ha visto es a su mamá. Y de repente, en la noche mientras duerme, lo meten en una bolsa y lo tiran en la calle. No conoce nada más que a su madre. Es lo único que conoce y está asustado. Se esconde debajo de un coche y comienza a llorar. Y tú lo escuchas y te levantas en la madrugada y sales a ver dónde está el gato y de repente lo observas. Lo coges, él está asustado, va a estar asustadísimo, pero tú no le quieres hacer nada. Te lo llevas a tu casa, lo bañas, lo cuidas, lo alimentas y lo creces. Ese gato un día regresa con sus hermanos gatos y les cuenta que de la nada, cuando él pidió ayuda, un ser mágico, gigantesco, lo acogió, le dio alimentos sin pedirle nada a cambio, de un aparato extraño que haya agua caliente, y lo bañó sin usar la lengua. No le van a creer, pero no está mintiendo. En su concepto de gato, tú existes, aunque no te pueda ver, ¿cierto? Tú eres real. Pero el gato no puede, esa idea, el concepto del ser humano y por qué haces lo que haces, es muy difícil. Ahora, los otros gatos que no creen, que nunca claman por un ser humano, es probable que en algún momento puede ser que vean un ser humano, pero no forzosamente. Y el otro gato no puede explicarles por qué cuando él maulla de una cierta forma, este ser humano aparece. Ok. ¿Ves? Es un poquito como el que busca encuentra, ¿no? Por supuesto, así es. Estos seres no solamente nos pueden escuchar como nosotros al gato, pueden estar en nuestros pensamientos, pueden sentir nuestras emociones. De ahí, y estoy hablando de todos, desde lo que reconocen como demonios algunas personas, seres de bajo astral, etcétera, hasta seres interdimensionales o extraterrestres, lo que ustedes quieran. De alguna manera u otra, ellos pueden escucharnos, nuestros pensamientos, lo que nosotros sentimos. No comprenden nuestro idioma español e inglés a menos que lo estudien. Entonces, ellos lo que sienten son las emociones, como nosotros al gato. Escuchas y no, yo no hablo gato, no sé qué dice, está llorando y necesita ayuda. O sea, lo sabes perfectamente. De la misma manera, ellos sienten esas cosas. Entonces, si tú en tu emoción
quieres que pase, estás dando un permiso y va a pasar. Ok. Es mucho más claro. El tema de ver ovnis, por ejemplo, son preguntas que se hacen cuando alguien tiene una experiencia de un tipo en específico. Que no es que iba manejando muchas personas y de repente por ahí apareció y luego salen las noticias. Ese es un evento fortuito. Sino cuando de repente estás en la noche, ayer me contaron eso, y algo te dice, sal y asómate por la ventana. Y a las 2 de la mañana te levantas, ni siquiera te llevas el celular, y te asomas, y de todo el espacio que hay para voltear a ver, observas directamente un punto y aparece un ovni. No es una casualidad, es un llamado. Y no quiere decir que vas a ser contactado, ni que te van a llevar, ni nada. Simplemente en algún momento inconsciente pediste que ocurriera. Y ahí está la respuesta. Entonces, sí, por supuesto, si estás en esto, es lógico que te pasen más cosas. Es un poquito como, o sea, corrígeme si me equivoco, esto como de las vibraciones, o sea, que tienes que estar en la misma sintonía y en la misma vibración. Cuando la gente se refiere a vibración, de repente inmediatamente llega a tu cabeza, sí, no, el hippie y consumir ciertas sustancias y con eso vas a hablar y vibra bonito. No. O sea, básicamente tú le puedes dar otra palabra si con eso lo entiendes. Y en la ciencia se sabe que la realidad, los átomos y la materia vibran en una frecuencia específica. De hecho, hay unos experimentos muy interesantes en los que puedes desaparecer de la vista o cambiar de lugar a algo haciendo que su materia vibre de una manera distinta. Es súper complejo porque pues controlar cada átomo de un objeto que así a simple vista puedas ver está difícil, pero de que se puede, se puede. Ahora, esa vibración, por supuesto, es lo que nos permite visualizar ciertas cosas también. Nosotros vemos a un ovni aparecer, pero no se está materializando. El ovni estaba ahí. Tú no lo puedes ver porque está en una vibración de su materia que la realidad está corriendo alrededor del objeto. Es imposible que lo veas. De hecho, es imposible que lo toques porque irías alrededor del objeto. Aunque no lo notes, en tu realidad todo se vería normal. Cuando el objeto decide, o sea, este aparato tecnológico, estos seres deciden hacerlo, entran a un espacio gravitacional que es lo que hace que la realidad recorra el objeto y también o cambian su estado vibratorio de la materia, de todo lo que está ahí, y entonces se hacen visibles. Por eso hay casos como el caso de Campeche, que es famosísimo, es uno de los casos más importantes de la historia de la ufología, donde estos objetos no están visibles a simple vista, pero con las cámaras FLIR, que es el calor del objeto, o bueno, la temperatura del objeto, sí puede verlos. ¿Cómo es posible que un objeto que posee materia sea invisible a mi vista y produzca calor o frío? Y se mueva y etcétera, ¿no? Porque está en una vibración distinta. No quiere decir que no exista. Sí, ahí está, solo que no lo puedes ver. Ok, no está en el espectro visible. Claro, o sea, ahorita en este momento hay un montón de bacterias en el ambiente, pero no las vemos. Ok. Pero ahí están. Ahorita que mencionaste esto del gato, es curioso porque justo me salió como una entrevista, no sé, algo que está diciendo Neil deGrasse, él es astrónomo, me parece. Neil deGrasse Tyson. Él, que decía que en la genética de un chimpancé y de un humano existe un 2% de diferencia en su ADN, ¿no? Así es. Y tú puedes decir, pues es bien poquito, 2%, pero ese 2% significa haber llegado a la luna, haber creado una cámara, tener un pensamiento pues como el que tenemos, ¿no? Así es. Y entonces él decía, imagínate una especie que tiene un 60% de diferencia de nosotros o más, y o sea, los saltos tecnológicos que podrían tener o de forma de ser, de existir. Y pues, por ejemplo, tú ves un chimpancé y no te molestas en explicarle, mira, esto es una ecuación, esto es... No lo haces porque no me va a entender, ¿para qué? Exacto. Entonces él lo ponía en esa perspectiva, ¿no? Como de, pues sí, a lo mejor no se interesan tanto porque no lo vamos a entender nunca. Porque su naturaleza no les permite. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, hay unas cosas, hablando de estos temas, son dos que me parecen sumamente interesantes. El primero, nosotros podemos decir, o sea, expresar las palabras que, por ejemplo, que digas, el espacio, el universo es infinito. Es tan grande que no lo podemos medir. Sí. Pero ¿podemos comprender que algo sea tan grande que no lo podemos medir? No podemos. Y eso es extraordinario, ¿me entiendes? O, por ejemplo, decir, hay lugares en el espacio donde por ciertos medios
incluso tratamos de repetirlos, podemos generar un espacio en el que existe la nada. Podemos nombrar la nada, pero nuestro cerebro no está diseñado para comprender la nada. No podemos comprender la nada. Podemos creer que comprendemos la nada, pero no es cierto. No podemos. Entonces es cómo va un chimpancé a entender una ecuación matemática. ¿Me entiendes? Por eso cuando tratamos de aterrizar, nunca mejor dicho, aterrizar la forma, los planes, el pensamiento de estos seres, estamos cometiendo un error. No podemos. Una banana no va a entender lo que estamos hablando en este momento. ¿Me entiendes? Y si queremos pretender eso, estamos en un problema. El contacto tiene varias cosas que son necesarias para que exista abiertamente. O sea, el contacto existe desde antes de que existiera el hombre, ¿no? O sea, ya había contacto con el planeta Tierra como tal. Pero ellos necesitan que nosotros, uno, seamos conscientes de que no somos la punta de la pirámide. Nunca lo hemos sido. Ni de este planeta, ni del universo, ni de nuestro vecindario cósmico. Y no está mal. Y no nos debe de asustar. Al primate, que son los primates, pero al chango, digamos, en la selva, no le debe de asustar que existimos nosotros. ¿Me entiendes? A nuestras mascotas no debe de asustarles que existimos. Simplemente debemos entender que nosotros seamos una sociedad bélica, peligrosa, etcétera, no determina que los seres que nos visitan son así. Porque la lógica humana nos diría, si son en su mayoría o una minoría demasiado grande peligrosos, pues no existiríamos. Porque definitivamente estamos muy lejos de su tecnología. O sea, borda la magia o la cruza. Entonces, eso no son malos y no nos va a pasar nada malo por hacer contacto con ellos. Simplemente es como aceptar esa parte y ser lo suficientemente inteligentes para desprenderse de la idea de que somos la punta de la pirámide. Ok, por lo que tengo entendido, existen como varias, no sé si razas, pero tipos de extraterrestres, ¿no? Entonces... Muchísimas. O sea, ya, por ejemplo, eso, ¿no? De repente queremos encasillarlas, ¿no? En que si son los grises y si estos, y los reptilianos, y los arcturianos, y los felinoides, y etcétera, etcétera. En realidad, sí hay como un número de razas que nos visitan. No son las únicas que existen. Son razas que por alguna razón hay cosas que algunas llegamos a entender que les interesa de nosotros, que les interesa a la humanidad, que les interesa del barrio cósmico, quizás no de nosotros, por las cuales pues visitan la Tierra. Y existe una apariencia similar con el ser humano. Hay varias teorías del por qué son así. Y bueno, pero en realidad hay una cosa que me parece muy interesante de los casos, no de contactismo, sino de secuestro extraterrestre, ¿no? Pero gente que se despierta y hay un contacto distinto programado y pueden hablar con estos seres y surgen las preguntas más impresionantes, ¿no? Empezando por, ¿existe Dios? ¿Ustedes son monógamos? ¿Qué es el amor? O sea, cosas así. Y todas las respuestas son contrarias a lo que nos podamos imaginar, porque no es una respuesta tajante de sí o no, sino que, por ejemplo, a la respuesta de ¿existe Dios? Dicen sí, pero no es ninguno de los que ustedes creen, ¿eh? Es más, el concepto que ustedes tienen de Dios está totalmente alejado de Dios. Totalmente alejado. Nosotros sabemos en dónde está. Así, tal cual. Y ustedes no pueden comprenderlo. No lo van a comprender. O sea, no tratan de comprenderlo. Y está bien. El amor, también dicen sí. Nosotros hemos notado que los seres humanos, el único momento en el que podemos decir eso es lo que significa la palabra amor, es la primera vez que una madre ve a su hijo después del parto. Es el único momento donde podemos medirlo con tecnología. Lo demás son sentimientos lindos, pero no es amor. Entonces, hablan de muchas cosas que son como conceptos más grandes y las razas que están ahí nos dicen, por ejemplo, porque pensamos en las preguntas, ¿no? ¿De dónde vienen? De esa estrella. Pero no te dicen de ese planeta porque no siempre vienen de un planeta. A veces vienen de este mismo planeta, a veces vienen de otra realidad. A veces son seres que no viven en la capa exterior del planeta. Son muchas cosas. Entonces, pensamos como terrestres que la vida allá afuera es como en el planeta Tierra y sí hasta cierto punto, pero se nos olvida que también están las bacterias, los hongos, las moneras, todos los seres que viven bajo el mar. Entonces, si solo en esta esferita de que somos y venimos, digamos, del carbón,
la vida puede ser otra cosa allá afuera. Entonces imagínate, no sé, seres que viven y que parten del silicio, que parten de otra sustancia como materia prima de vida en un planeta que está a 4000 grados centígrados, ¿me entiendes? Con tormentas impresionantes. No, ahí no puede haber vida. ¿Por qué? En el Sol. Imposible, ¿no? ¿Por qué? ¿Tú crees que, la comunidad cree que hay vida en el sistema solar? Es que hay 2 puntos. Mira, es la referencia y esto es muy, muy bello porque creo que es una de las enseñanzas más importantes que dejó Carl Sagan cuando habla del microcosmos y del macrocosmos, que es exactamente lo mismo. No se refiere a que sea exactamente lo mismo. O sea, no estaba haciendo la referencia de Hombres de Negro cuando se aleja y vivimos en una canica. Sí, no se refería a eso. Se refiere a que los patrones, por ejemplo, de la forma en la que se componen por ejemplo, la Vía Láctea, ¿no? Las galaxias, etcétera. La forma y los patrones que componen son similares a los patrones de nuestras neuronas. Y los patrones, por ejemplo, que tienen que ver con el nacimiento de los pétalos de las rosas, coinciden perfectamente con el movimiento aparente del Sol, coinciden perfectamente con la proporción de nuestro cuerpo, etcétera. O sea, en grande y en chico hay como unas reglas que se mantienen. Entonces, cuando en el pasado creíamos que las cosas se descomponían por espíritus, hubo alguien que dijo, no, es que hay vida hasta en tu ojo, hay vida en el ambiente, hay vida en todas partes. Quémelo. ¿Qué es lo inteligente de pensar? Después descubrieron las bacterias, los virus y bla, 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 y que nosotros estamos compuestos de células que cada uno es un ser vivo por separado, por separado. La vida no es algo difícil de encontrar en el universo. Es lo más fácil de encontrar en el universo, porque está ebulleciendo de vida. Lo que pasa es que aceptamos lo que nos dicen. Aceptamos lo que nos dicen y estamos buscando vida como y hay otras formas de vida. Nosotros somos los distintos. Es nuestro concepto de vida, ¿no? Imagínate que hubiera algo parecido a bacterias que pueden vivir en el cosmos sin importar si hay una atmósfera para existir. Pues todo lo que alcanzamos a ver en el cielo estaría lleno de vida. Aunque no sea inteligente, es vida, ¿no? Claro. Marte tiene hongos que la misma NASA destruyó. Ahí están los hongos de Marte. Yo no tengo, sí tengo una investigación sí ahí de eso, pero lo pueden googlear y lo pueden ver y hay unas fotos fantásticas. De hecho, el ejercicio es súper interesante. Primero te enseñan unas fotos de hongos en el planeta Tierra y luego, mientras te están pasando las fotos, de repente te filtran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 fotos seguidas de hongos en Marte y tu cerebro no reconoce la diferencia porque son hongos explotando con esporas y etcétera, creciendo. Tal cual, o sea, se ve entre fotografía y fotografía el movimiento y crecimiento de estos seres en Marte. Es el planeta que está aquí al lado. ¿Y por qué la NASA destruyó esas evidencias? Porque también hay que comprender una cosa. O sea, nosotros, la sociedad en general, le dimos el poder de en qué podemos creer y en qué no, qué podemos hacer y qué no, a ciertos grupos de personas, con un paradigma de es un científico, él tiene la razón y yo no. Espera, la razón no la posee un ser humano. La verdad no la posee un ser humano. Eso sería pretender ser el hijo de Dios o Dios mismo. No es así. Nosotros somos una sociedad que debemos de aprender a escucharnos los unos a los otros, escucharnos, no enojarnos, no estallar ante una idea diferente a la nuestra. Estudiarnos, estudiar la historia, estudiar la ciencia, estudiar la vida, estudiar el cosmos. Y entonces hay algo maravilloso en nuestra mente, en esta parte inmaterial. Somos capaces de resolver acertijos complejísimos como las matemáticas, entenderlos y aplicarlos. Con el conocimiento de las cosas, la respuesta surge con el conocimiento. No es lo que me diga Neil deGrasse Tyson en un TikTok. Eso no es la verdad. Es lo que esa persona con el conocimiento que posee determina en su raciocinio que es la verdad. Pero por supuesto que puede estar en un error. Einstein estaba en un error, ¿cierto? Todos los científicos que después se han ido acuñando y trabajando en nuevas teorías que vienen a reemplazar a las antiguas teorías, tienen razón ahora. Y los pasados ya no. Pero no nos estaban mintiendo.
Ok. Simplemente tenemos que evolucionar nuestro pensamiento. Y así de fácil. ¿Cuál sería la lógica del pensamiento hacia afuera? Descubrimos que estamos en un planeta lleno de vida. Hasta en las salidas de magma bajo el océano hay caracoles Sí. que viven a 400 grados centígrados. Vemos que en los paneles solares de la Estación Internacional se llena de musgo o algo parecido a eso. Se supone que no se debe, o sea que no se puede, se supone. La vida ahí está y la vamos a encontrar y la vamos a estudiar y la vamos a comprender y va a llevar tiempo. Por eso es que en lugar de tener un pensamiento negacionista, no es que aceptemos las cosas que yo digo, que dice la gente. No, abierto. Tómate tu tiempo, estudia, lee libros, investiga, confróntalo platicando con tu familia en un entorno seguro, donde no te vayan a insultar por tus ideas distintas. Es la única forma en que la sociedad avance, en pensamiento y en muchas otras cosas. Si no existiera una revolución, Claro. pues siempre estaríamos en esclavitud, ¿no? Pero y entonces, ¿cuál es el motivo de que, por ejemplo, esto de la NASA diga como, no, pues lo voy a Porque frenar? les dimos el control. Y el poder es la peor droga que puede existir. Es lo peor que a alguien le puedes dar. Entonces le entregamos el poder de nuestro pensamiento y de nuestro raciocinio a personas sin nombre y sin rostro para que decidan por nosotros qué pensar, qué comer, qué hacer, cómo vivir. Es un tema. Por eso no llegan, o sea, por eso abiertamente no llegan. Porque si este grupo de personas deciden decirnos, el proyecto Bluebeam, son malos, nos van a atacar, listo. Accionamos como perros entrenados. No está bien. Ok. No está bien. O sea, si sale el gobierno a decir que nos están atacando en, no sé, en un país africano, yo no lo creo. No lo creo. Y no simplemente por llevarle la contraria al gobierno. No lo creería, aunque me lo pongan en las noticias y todo el mundo me está hablando para decirme, oye, pero es que están explotando casas y los ovnis están lanzando rayos, etcétera. No, porque en todos los años, las décadas de investigación, solo en nuestro país, el señor Jaime Maussan, décadas, tantos investigadores importantísimos, tantos, gente que se ha dado su vida entera a estudiar esto, todos sabemos lo siguiente, no son bélicos. Y si alguna de estas razas bélica viene a atacarnos, de verdad, hay un conjunto gigantesco de otros seres que inmediatamente nos van a defender. Pasó en Nuremberg en 1493, pasó en Italia en 1956. Y nosotros, mira, casi ni nos enteramos, porque están ahí para cuidarnos, porque están protegiendo la vida, no al ser humano, la vida como tal. Entonces, ¿por qué dejamos que ellos nos digan qué pensar, no? Si nosotros tenemos nuestro propio cerebro. Ok. Recientemente ocurrió las declaraciones de David Grush y de otros 2 funcionarios, creo. ¿Nos podrías platicar un poquito más sobre eso para...? Sí, era Ryan Graves y David Fravor. Uno es muy largo, pero tiene que ver con Lo primero es que tienen que ver, escuchar, ya está en español, está en el canal del señor Jaime. Nosotros tenemos un resumen con Vicente Fuentes, etcétera. O sea, la información ahí está a un clic de distancia, ¿no? Para que lo escuchen en español y puedan entender las partes más importantes, análisis y todo. Aquí lo que hay que comprender es una cosa que es muy importante, es justo de lo que te estaba hablando. Ellos son parte del gobierno de Estados Unidos porque son expilotos y exmilitares de la inteligencia, etcétera. Pero ellos están denunciando algo. Están denunciando ese grupo de personas en el gobierno de Estados Unidos que se hacen llamar la inteligencia, el Pentágono, la CIA, la NASA, que llevan casi un siglo mintiéndonos, porque poseen naves, poseen cuerpos de estos seres, cuerpos biológicos extraterrestres, no humanos, poseen esto, en un juramento de si mienten, van a prisión. Son héroes, son patriotas, y para ellos es muy importante esto. Entonces, ¿cómo va a ser que seas un militar patriota, que tu misión número 1 sea cuidar al pueblo de Norteamérica? Al pueblo, no a tu jefe, no al presidente, a todos y todas.
Y de repente te das cuenta de que estás trabajando y le están mintiendo a todo el mundo. Solo porque quieren el poder. Solo porque quieren esta tecnología. Solo para ellos y para los demás no. Oye, pero el mundo está por acabarse. Y con esta tecnología podríamos cambiar el mundo. A silencio. Porque si no, le va a pasar todo esto a tu familia y a los allegados. Se acercaron a un abogado y David Grush le dijo: tú ya estás convencido de lo que vas a hacer. Decir la verdad. Denuncia. Juramento. Cambia el mundo. Te lo repito. Es una pequeña revolución la que está comenzando. Pero él no es parte de los que están mintiendo. Fue parte y decidió ahora decir la verdad. Por eso es importante no el tema en general, sino que cuidemos que no nos destruyan ahorita la reputación del señor David Grush, de Fryer, de Graves. De verdad. O sea, son 3 personas que decidieron, primero que nada, exponer su vida. Primero. Ellos ese día no sabían si al día siguiente iban a despertar. O sea, esas cosas nosotros no las vivimos. Uh-huh. Ellos saben que ya no pueden mandar un mensaje raro. Ya no pueden coquetear con una persona por redes sociales. Ya no pueden voltear a ver a otra persona en la calle de la misma manera que nosotros lo podemos hacer tan tranquilamente. Ya no pueden pasear a sus perros en su vecindario. Imagínate, cada vez que suena el teléfono en tu casa, decir: nadie tiene mi teléfono más que mi madre. La tormenta que debe estar ocurriendo para que luego desdigan, destruyan su reputación, etcétera, que ya está pasando. No lo debemos de permitir, porque les entregamos el poder, hicieron un mal uso de ese poder. Nos mintieron durante 100 años. No se trata de venganza. Se trata de saber decir basta. Lo que es correcto, ¿no? Claro. ¿Y por qué crees que a la gente, no diría que no le importó, pero no tuvo el impacto que uno habría esperado, ¿no? O sea, imagínate que esta noticia hubiera ocurrido en los 90 o en los 2000 incluso. Habría sido algo totalmente diferente, creo yo, ¿no? Pues sí, porque lograron durante mucho tiempo que le tuviéramos miedo al tema. Okay. Que lo desprestigiáramos, que nos burláramos del tema. Entonces, lograron algo que es terrible, que le pasa al ser humano. ¿Has escuchado una vez del síndrome de Estocolmo? Sí. Nos entrenaron muy bien durante muchísimo tiempo. Entonces, nos es más importante compartir un meme que esa noticia. Nos es más importante saber qué pasó. Y no digo que esté mal, o sea, digo, por supuesto que está bien, ¿no? Pero nos es más importante saber, no sé, si se va a volver a casar Justin Bieber, o si Peso Pluma va a sacar una nueva canción, o si va a hacer un feat con Bad Bunny, que qué está pasando con David Grush, ¿me entiendes? Porque no nos hemos dado cuenta de qué es lo más importante para nosotros, y es el futuro. Y nos enseñaron, nos adiestraron a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nosotros, y nosotros va a ser muy difícil que lo retiremos de nuestros hijos, a que lo más importante es el inmediato, es lo de mañana. Entonces, ¿qué es más importante? Que dentro de 150 años, cuando tú ya no vas a estar, convivamos así de una manera natural con otros seres del cosmos, o que tienes que pagar tu renta el día de mañana. Pues la renta. ¿Ves? Y no es más importante. Pero tendríamos que decirlo todos en conjunto, okay, en mayoría. Pero no podemos. Ese es el tema. También sabes que creo que es algo que influye bastante en el impacto de estas noticias. Creo yo que es la evidencia. O sea, porque lamentablemente mucha gente no cree en las cosas a menos que se le presente una evidencia. Entonces, por decir, si David Grush hubiera dicho, pues sí, tienen material genético no humano en las naves y aquí están las fotos o aquí están los videos, pues creo que habría tenido un poquito más de impacto, ¿no? Ojo, es que esa es la parte donde tenemos que tener como mucha sapiencia y también calma. Sí lo dijo, pero no lo mostró públicamente. Le preguntaron y le dijo a la congresista: no puedo hablarlo aquí en la audiencia pública, pero si quieres, terminando la audiencia pública, los llevo a los lugares en donde están las naves. O sea, ¿saben dónde están los cuerpos, las naves? Las fotografías de las que hablas, por ejemplo, las entregó en la audiencia cerrada. Porque son temas muy delicados de presentar al público de repente. Ahora, la gente, este tema de decir no cree porque no hay evidencia, no es cierto. No crees porque no quieres creer. La evidencia está. Te puedo dar así 3 casos, los pueden estudiar. No estudiar.
pueden googlearlos y pueden adentrarse en esos casos. Ay, no, pero así tan clarito se ve el ovni. Yo no soy un profesional de la imagen. ¿Por qué no ves quién revisó los celuloides? Más de 169 celuloides, o sea, 169 fotografías, el material original en filme y también el material de por lo menos 16 grabaciones en video. El caso de Billy Mayer. Ahí está el caso de Billy Mayer. Están las pruebas, las fotografías, los audios, los materiales. Bueno, hasta una manzana. Ese es uno de los 3 casos. Es uno de los 3 casos. El otro caso es el de W56 Amichiche. Contacto de 155 personas donde a Gaspare de Lama le permitían tomar fotografías del interior de las naves a otra persona, pero a Gaspare de Lama por fuera, las naves, fotografías, filmaciones. Lo presentaron en el periódico, hicieron un pacto de silencio de 50 años. Fallecieron muchísimas de estas personas ya. Y ahí están las evidencias, fotografías de un hombre que mide 2,60 metros, que no es un ser humano. Otro que se pone unas gafas porque solo tiene un ojo y no sale a la superficie, interior de las naves. Es impresionante. Ese es, por ejemplo, otro de los casos, ¿no? ¿Y el tercero? Que puede ser, pues, hay muchos así. A mí que me gusta mucho porque siempre le digo a la gente, creo que una de las cosas más impresionantes que podemos tener como seres humanos es ver a un ser extraterrestre. Uh-huh. No, las naves ya nos acostumbramos ver a un ser extraterrestre. En 1989, si no me equivoco, en Sudáfrica, la Armada, apoyado por la Armada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, apoyados por ellos, con la inteligencia, bueno, derriban una nave en Sudáfrica, obtienen a 3 extraterrestres. Uno había fallecido, otro estaba en muy malas condiciones y otro más que era muy peligroso en ese momento porque estaba aturdido. Se lo llevan hasta Estados Unidos, a Nevada, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí hay un lugar que se le reconoce, en la investigación es muy amplia, muy amplia, porque tiene muchísimos años. Se les conoce como las suites gobernador, porque es donde hacen entrevistas, interrogatorios a estos seres no humanos de otras realidades, de otros planetas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los consideran como representantes de un planeta, un representante de otro universo, etc. Y llegan ahí porque ellos quieren. En este caso, bueno, habían derribado la nave y era más bien como un prisionero. Entonces se le conoce como el interrogatorio al ser extraterrestre de Sudáfrica. Se presentó en 1997 en Televisión Nacional. Es una grabación interesantísima donde hay un pulsoxímetro y el ser fallece durante el interrogatorio. Es un interrogatorio telepático. Es impresionante y lo pueden ver y es... Ahora sabemos porque esta evidencia, por ejemplo, ya forma parte de los documentos que están en la denuncia que hace David Grush y otras personas que ya se unieron a esto. Entonces, una persona que quiere ser presidente de Estados Unidos, que él además está en la política, ahora es investigador, entre otras cosas, con ayuda de esta persona que se llama Jon Stewart, integran el video que es de esta filmación de este ser, que es real. Es un ser extraterrestre vivo y falleciendo en ese video. Ahora que, o sea, en resumen, pero sabiendo esto, observas el video y es impresionante. Y sin embargo la gente decide no creerlo, ¿no? Entiendo en aquella época. 1997 de repente, o sea, vamos pasitos de bebé y de repente, claro, aquí hay un ser extraterrestre en el S2, en un lugar escondido de la humanidad y bla, 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 en una base secreta, bajo suelo, y tiene estos extraterrestres, y el que está ahí es este político súper importante. No. Pues no lo puedes llegar a comprender, ¿no? Yo sí, lo creí, pero entiendo que la gente en ese momento haya dicho, ay, no. Creo que no es necesaria la evidencia, en algunos casos, sobre todo en el extraterrestre, para decir que sí existen. Claro, y además existe evidencia. Uh-huh. Pero es lo que platicamos hace ratito. O sea, son los conceptos que pues llegaron a nosotros sin que los pidiéramos. Es decir, a mí me bautizaron y pues obviamente no me preguntaron. Y de chiquito me decían que tenía que creer en Dios. Entonces, llega un momento en el que la duda debiera despertar la curiosidad, no la negación ni la afirmación. Claro. La duda debiera despertar la curiosidad en uno, para que entonces emprendas ese camino de la investigación solitaria, que es una de las cosas más fantásticas que puede haber, porque por cierto, el diablo sí existe y está en los detalles. Es padrísimo.
el tema de saber reconocer el subtexto de las cosas cuando haces una investigación. Y una investigación comienza no desde que, bueno, me voy a ir al Sahara, ¿no? Y ahí voy a empezar la investigación. No. O sea, empiezan los libros, sentado, leyendo, así, escudriñando qué me quería decir el autor, revisando noticias y muchas otras cosas que te empiezan a dar indicios. Por ejemplo, una persona, tu amigo, que cree en Dios, ante la pregunta ¿por qué crees en Dios? Y tampoco tienes evidencias, ¿cierto? Esa duda, que no es un insulto, debiera de causar una curiosidad en él, espero, que entonces diga, ok, voy a investigar dos cosas, la vida extraterrestre y la existencia de Dios. Porque seguramente si investiga bien, va a encontrar unas respuestas impresionantes. Y eso no está mal, porque tú no vas a negarte a ti mismo tu pensamiento. Si lo descubres y encuentras la realidad, inmediatamente la vas a aceptar. Pero si alguien más te intenta así, de verdad, meter a la fuerza la verdad, no vas a aceptarlo. Es más fácil, dicen, engañar a la gente que enseñarles que han sido engañados. O sea, el tema del fenómeno no humano extraterrestre Ajá. es demasiado complejo porque entre un caso y otro, los reales, ¿no? Porque la verdad, sí podemos determinar los que son falsos. O sea, sí podemos, en serio, o sea, no me digan que no, pero sí podemos decir, esta persona nomás quiere sacarnos dinero. Ok. Así, sí podemos decirlo, ¿no? Por sentido común. Un extraterrestre no te da, o sea, sí te da conceptos humanos porque tiene que bajar a tu nivel, pero se le escapan conceptos no humanos que son difíciles de comprender. El caso de Carlos Díaz. En un momento lo llevan a un lugar que es una cueva, que está bajo tierra, pero no hay un acceso, o sea, no es como que hay un caminito. O sea, lo llevan a una nave y está ahí y observa unos como huevos sólidos, pero de luz, que están ahí. Entonces se le hace muy raro, ¿no? Y él los observa y le dice, ¿qué es esto? Y le dice, ven, lo llevan y seres como tú y como yo, que toman esa forma, supongo que para que él pueda entender y pueda mantener una conversación, porque ellos no tienen un cuerpo físico, estos son conciencias, es luz con conciencia, es muy distinto esto, pero no son de este planeta. Entonces van y le dicen, mira, fíjate, esto nos sirve a nosotros para guardar memorias. ¿Cómo van a guardar las memorias? Y dice, ¿me permites? Sí. Entonces coge como una esferita, se la pone aquí, justo en la nuca, y él siente como un toque eléctrico que va hacia su cerebro y baja por su columna vertebral. No es una cosa invasiva, pero la siente. Y después le retiran esto y le queda una marca en la parte de atrás, en la nuca, evidentemente. Y le dice a algunas personas, hace una figura, si no mal recuerdo, como de hexágono y otras de triángulo o de círculo y hexágono, una de estas dos. Y regresan la esfera. Y le dicen, todo lo que has vivido, todo lo que has pensado, todas las emociones que has sentido, todo lo que ha sentido tu cuerpo, todo lo que ha pasado. No es como una película, como verlo. Cuando quieras volver a experimentarlo, puedes venir aquí con nosotros y acceder a esas memorias. ¿Por qué razón seres de este tipo estarían haciendo un banco de memorias? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Me entiendes? Y él en algún momento logra experimentar algo que él no sabe si es su recuerdo o es un recuerdo que proviene de esta cosa. Ok. Esos son los casos reales, donde empieza a ver como conceptos distintos. Esta persona, en algún momento, y discúlpame, Carlos Díaz, si cuento mal la historia, te pido una disculpa, nada más para que se comprenda el contexto de esto. Porque me lo cuenta, no Carlos, que no tengo el gusto de conocerlo, sino que me lo cuentan personas que estuvieron en el evento. Les dicen, no le creen, tienen una evidencia espectacular, no le creen. Ese podría ser el tercero, o sea, y yo lo pondré en el número 1. No le creen porque es espectacular. Y es mexicano, entonces los mexicanos así como de cómo va a ser, ¿no? Claro. Y bueno, les dice, bueno, ¿quieren tener un encuentro? Palabras más, palabras menos, con uno de estos seres, ¿sí? Tal día, tal hora, en Tepoztlán, nos vemos y nos quedamos allá a dormir. Y van toda esta bola de investigadores y bla, bla, bla. Y hay un chico por ahí que es como hippie, o sea, que te hace el cabello largo, sobre todo de aquella época, por eso me refiero a hippie. ¿Qué época es? En 1900, ¿qué habrá sido esto? Como en el 80 o 70. Sí, 80, fue en los 80. Entonces, bueno, sí, 80 y tantos, por supuesto.
Está ahí y bueno, están en la noche, bla, bla, bla. Tienen este rollo de los investigadores cuando hacen esas como quedadas, ¿no? Esas quedarse en la noche para cazar ovnis y cosas así. Que el primero que se duerme pierde. Porque justo cuando alguien se duerme es cuando ocurre el evento. Entonces, así estás hasta las 3, 4 de la mañana y de repente, ¡ay! Alguien ya se durmió y justo en ese momento es cuando salió el ovni o lo que sea. ¿Saben esto? Y cuando llegan a esta casa, no sé si rentado o propiedad de alguno de ellos o de Carlos, le dice, miren, les presento a mi amigo tal. La gente ni siquiera se acuerda de su nombre. Bla, 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 bla. Están ahí y él, hola, mucho gusto. Y todos así, ¿qué onda? Porque es el único que no conocen. Como, ¿qué onda? E ignorado. Están en lo suyo. ¿Cuándo van a llegar los extraterrestres? ¿Cuándo vamos a ver el ovni? Tranquilos, tranquilos. Sí, sí, bla, 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 bla. Están ahí. Y de repente, en la noche, están platicando otras cosas. Y pues esta persona que está ahí les dice, ¿quieren, por qué no me hacen preguntas? O sea, porque para que me conozcan, ¿no? Sí. ¿Y dónde vives? No, pues aquí, en la Ciudad de México. Chido. No sé, ¿te gusta el cine? Sí, bien. Oye, ¿cuándo nos vas a presentar al extraterrestre? ¿Cuándo se va a presentar el extraterrestre? ¿Cuándo el ovni, etcétera? Tranquilos. Y de repente este chico, el que como hippie, se va al baño, hay un chasquido de luz, un ruido, y sale aturdido y todos así como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y le dice, el que nadie se acuerda cómo se llamaba, se para inmediatamente y le dice, tranquilo, espérate, no, ¿qué pasó? Y bla, 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 y me cegué y todo, tranquilo, no te va a pasar nada. Entonces le levanta el cabello y ven que tiene la marca en la nuca. Y le dice, fuiste contactado. ¿Cómo que fui contactado? Si acabo de entrar al baño, no hubo un momento en el que me fuera, ni nada. Dice, no, te llevaron y pasaron muchas cosas. Con el tiempo, esas memorias van a llegar a ti. Y si no llegan, te van a contactar para ayudarte a que esas memorias regresen a ti. Tranquilo, no pasa nada. No, todos empezaron así de, no, ¿cómo crees? Bla, 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 etcétera, etcétera. Se desanimaron, se fueron al día siguiente, como no pasó nada. Y una de estas personas me dice tiempo después, o sea, que volvió a contactar a Carlos, porque Carlos es su amigo, y le dijo, tu amigo no era humano, ¿verdad? Dijo, no. ¿Por qué no nos dijiste? Yo les dije que iba a haber un contacto extraterrestre. Y él muchas veces les dijo, pregúntenme lo que quieran. Y ustedes no podían ver más allá de su nariz. Esa es la realidad. Volvemos a lo que decíamos, ¿no? Que no ven lo que no quieren ver. Exactamente. Es como decirte, te voy a enseñar a un ser del planeta Tierra. Y estés esperando que te muestren a Taylor Swift. Y te muestran un gusano. Ni lo volteas a ver. Ok. Pero ahí estuvo y estaba vivo, ¿no? Y esta persona, ahí estuvo y estaba viva. Y no es humana. O bueno, podría decirse que sí es humana porque hasta me sé la historia de esa persona. ¿De quién? ¿Del extraterrestre? Ser no humano. Ok. Es que él ya es humano. ¿Cómo te sabes la historia? Porque he investigado muchísimo esto. Él es una persona que nació en el planeta Tierra, pero sus padres no son del planeta Tierra. Ni su madre ni su padre. Y él lo sabe perfectamente. Es parte de esta misión. Entonces, podría decirse que es un ser humano, ¿no? Sí. Sí, en efecto. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que hay muchos. Eso me parece muy, 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 muy interesante. Hay muchos y de hecho investigando te das cuenta de que esta persona, o sea, públicamente los que son públicos, yo tengo la duda de si más de uno existe. Que pueda decir, esta persona, yo dudo que más de uno en todo el planeta de los que son públicos. O sea, gente que vemos en televisión, en redes sociales, etcétera, que son famosos, por así decirlo, en el ámbito de la política, entretenimiento, lo que sea. Uno, y yo creo que estaré exagerando, porque sale de sus planes. Ellos no están aquí para ese tipo de cosas, para enaltecerse a ellos mismos. No, o sea, tienen otro tipo de misiones que van más con la conciencia. Uh-huh. Pero hay muchos, hay muchísimos. Estaba con un contactado una vez, que además es un amigo, y que le he dicho en vivo y públicamente, en el programa y así, yo no creo lo que tú dices. O sea, creo algunas cosas, pero siento que el filtro humano está intercambiando el mensaje que te dieron a lo que te llega. Creo en los mensajes que das o las cosas cuando son inmediatas, que me ocurrió personalmente con él. O sea, literalmente
me habló un día y me dijo un extraterrestre con el que tuve una visita programada en, creo que las Islas Canarias, o no me acuerdo en dónde estaba en ese momento. Ayer me dio un mensaje y me dijo, este mensaje no es para ti, este mensaje es para una persona que tú conoces. Y le dio el mensaje. Me dijo, y la primera persona que se me vino a la cabeza fuiste tú. Así que te lo voy a decir. Para mí no significa nada, pero pues yo creo que es para ti. Y me aventó un audio. Ahí siempre lo he tenido, lo presentó en un programa. Por supuesto que el mensaje era para mí. ¿Y el audio qué era? Es un poquitito largo, pero me lo voy a aventar así rapidísimo en contexto. Yo estaba pasando por ese momento en el que el podcast tuvo ese crecimiento tan fuerte, tan rápido, que las cosas se salen de tu control. Yo soy una persona que siempre quiero que todo quede muy bien, que las grabaciones queden muy bien, que la información quede muy bien, que el invitado o la invitada brillen por las cosas que están diciendo, que la gente piense que es muy interesante, que sea muy interesante o que sea muy divertido. O sea, que tenga eso, pero que funcione. Soy muy... que la toma sea así, que a veces estoy demasiado... Se me puede notar en otras cosas. Y ya estaba yo integrando a gente en mi equipo. Uh-huh. Y ellos estaban aprendiendo esa forma de trabajar mía. Entonces, yo tenía un problema en el que pensaba, si yo soy capaz de hacerlo así bien y que quede muy chido, tú también debes de poder hacerlo. Uh-huh. Y no aceptaba menos que eso. Entonces, me estaba convirtiendo en una persona saludable de trabajar, sino una persona que parecía que siempre estaba molesto. ¿Por qué no cortaste 6 cuadros antes? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? A ver, quedaste a las 8 y son las 8:10. Literal, hice una vez esa observación. Okay. Entonces, yo me di cuenta viajando a Colombia que iba a hacer una entrevista a una persona, Juan Jesús Vallejo, que lo adoro, o sea, es un tipazo. Yo creo que ese hombre tiene un alma no humana, totalmente estoy convencido de eso, por decirlo de una manera bonita. Sí, sí. Fíjate que yo fui hasta allá y todo, y estaba demasiado aturdido en mis pensamientos, porque como no estaba yo en México, todo va a salir mal. O sea, perdí la confianza en la gente que está, pues, con amor trabajando en el podcast, y sentí y me di cuenta que era un problema de ego. Era un problema de ego. Porque no se trata de que creas que todos pueden ser tan buenos como tú. Son tan buenos como tú y algunos son mejores. Esa es la verdad. Uh-huh. Pero tu ego no te permite ver eso. Entonces no te permite comunicarte bien con las personas y dejar pasar cosas que no tienen importancia, como si era a las 8:10 que tenías que llegar para platicar conmigo, ¿me entiendes? Uh-huh. A las 8 y llegaste a las 8:10. Al final, estaba yo en todo eso, llegué a una secta, por lo que significa la palabra, no porque, ay, qué feo, ¿no? Secta, de unas personas que en algún momento la persona que funda esta, porque todavía no es una religión, esta secta, dice haber sido contactado por varios seres extraterrestres, unas historias fenomenales, pero a mí no me aceptaron porque yo he vestido de negro, y en su secta estar vestido de negro, como siempre me he visto así, es malo. Entonces, y estando ahí, ellos se sentían incómodos, pero estuvimos platicando porque son muy buenas personas, entiendo que se sintieran incómodos, y me dijo de repente, mira, ¿te puedo decir algo y no te ofendes? Y le dije, por favor. Y me dijo, tú tienes un problema de ego y necesito que leas algo. ¿Nos puedes leer algo? Y yo le dije, ok. Y yo inmediatamente pensé en el ego como cuando le dice a alguien, porque te crees mucho. No. Yo dije, para nada. O sea, pero para nada, ¿no? Uh-huh. Yo con un libro que es de Saint Germain, me pareció muy curioso y le tomé una fotografía, yo soy, y me dijo, vas a leer esta página, esta parte, este capítulo. Y lo empecé a leer, y conforme lo leí en voz alta frente a ellos, de verdad sentía así, en el corazón y en la psique y en la mente y en el espíritu, cómo se me estaba derrumbando esa idea que había abrazado y había permanecido en mí. Uh-huh. Y estaba mal. Y era lo que decía ahí, es que nunca pudo haber sido mejor seleccionada. Que tiene que ver con el yo soy. Okay. Con ese ego que no funciona. Con dejar ir las cosas. Porque, que es lo que decía Saint Germain, tú eres un dínamo que irradia. Tú seleccionas esas cosas que no puedes controlar a propósito, porque no las vas a poder controlar. Y vas a aprender que no las puedes controlar y las vas a dejar pasar. Y todo va a estar bien. Y las cosas van a mejorar. Yo soy el que controla hasta lo que no controlo.
¿Me entiendes? Y te tienes que desprender de ese ego que te va a cegar y otras cosas. O sea, es una lectura importantísima, Saint Germain, y lo estaba leyendo y me estaba pegando muy fuerte, bla, 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 bla. Y listo. Al día siguiente viajaba a México y llegando a México llevaba 2 meses sin hablar ni una sola palabra con Marcelo, más o menos. Y me dice, bro, ¿dónde estás? Y le digo, acabo de llegar a Mérida. ¿Qué pasó? Me dijo, tuve una visita de programa, bla, 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 y tengo un mensaje para ti. El mensaje es, haz de cuenta que me estaban confirmando con las mismas palabras lo que leí en una secta, en un cerro donde ven ovnis en Colombia 2 días antes. Es imposible que él pudiera saber esas cosas. Totalmente imposible. Y además era como lo que yo venía pensando en el avión, lo que esas personas me hicieron leer y lo que él me dijo que supuestamente le dijo un ser extraterrestre, era como la confirmación. Y además estos textos terminan con un yo soy, yo soy, yo soy, 3 veces, como en la brujería y en otras cosas, ¿no? Es como la repetición para que quede en ti. Y yo aprendí tanto de eso que no necesito que me mande una foto del ser extraterrestre con el que hablo. Sé que es un mensaje real. Pero o sea, ¿el audio que te enviaron era tu amigo Marcelo diciéndote esto o el ser extraterrestre? No, Marcelo. Okay. Marcelo. Me dijo, esto es lo que me dijeron los seres, porque en su mayoría estos seres que hablan con él, en su mayoría, no todos, no hablan. O sea, no expresan las palabras. Él siente que está metiendo en una conversación hasta que se da cuenta de que la boca no se mueve. Porque se ven como nosotros. Entonces a tu amigo Marcelo le transmitieron lo que te querían decir a ti y él te lo dijo en un audio. Sí. No es la primera vez. Bueno, digo, esa fue la primera vez, pero no es la única vez. Ok. Escogí mal mis palabras. ¿Cuál fue la otra? Pues es que hay cosas que, mira, te voy a ser muy honesto, porque, por ejemplo, el ovni que vimos hace poquitito ahí en Telchac, Puerto, en Yucatán, ¿no? Previamente vi unos aquí en la Ciudad de México, cositas así, ¿no? Que no algo así súper espectacular. Ahora he aprendido que de repente esas evidencias aparecen solamente para que estés como seguro del camino en el que vas dando, ¿no? O sea, cada paso creo que voy en una dirección correcta de lo que yo quiero. Y creo que es saludable para las personas que están a mi alrededor, creo que es saludable para la comunidad hasta cierto punto, porque siempre tienen que mantener su reserva de las cosas que yo digo y dicen los invitados e invitadas. Siempre, siempre, siempre. Pero se comunica. Entonces, siento que voy bien y entonces empiezan a ocurrir ese otro tipo que yo digo que son las evidencias, personales. Porque es solamente lo que yo te cuento y si me quieres creer, me crees. Si no me quieres creer, pues no me crees y ya. Pero no las necesito contar porque me pasan y sé que son espectaculares, que otro ser humano no lo esté viendo. O sea, sí, pero no en su mayoría. Y son muy espectaculares. O sea, son mensajes de cosas que a veces con investigadores que los noto que están muy enamorados del tema todavía después de 20 años de estar estudiándolo. Les digo, oye, ¿te ha pasado alguna vez algo? Sí, bro. Y me han dicho cosas como, ¿podemos apagar los celulares y dejarlos allá a lo lejos? Sí, y hablemos quedito. Porque no quiero que alguien pueda estar en peligro por esto. Y te cuenta unas cosas espectaculares, ¿no? Y de repente, mira, yo vi en el teléfono celular a una persona esto. Y es espectacular. O sea, muchas cosas. Si lo pudieras clasificar en tu top 3 de experiencias propias, favoritas sobre avistamientos, sobre contactos, ¿cuáles serían? En primer lugar, sería la vez que tuve... Va a estar bien mal lo que voy a decir, pero voy a ser cuidadoso con las palabras. Que tuve una comunicación con seres que estaban, pues, o no sé, supongo que estaban en el platillo que se presentó ante mí cuando lo pedí y mantuve ese contacto telepático momentáneo, emocional, a los 11 años, en la carretera que va hacia las pirámides del Sol y de la Luna, aquí en México. Ese para mí es el número 1. Siempre va a ser el número 1 porque la diferencia de los otros había sido un espectador de eventos. Más gente lo estaba observando lo mismo que yo. Fuiste partícipe. Exacto. En hubo una comunicación, hubo una petición, una respuesta, hubo información de manera de emoción. Yo creo que ese evento me llevó a lo que soy hoy. Eso. Y solo lo puedo describir como energía de felicidad. ¿Nos puedes contar cómo fue?
que entran cosas paranormales y del fenómeno humano. Yo estaba enamorado de estos temas, era un niño quizá diferente porque siempre tuve muy, muy pocos amigos, pues porque se me salía a decir y hablar de estos temas y enamorarme demasiado. Entonces, pues me hacían bullying, nunca me han gustado los golpes. Entonces, y tampoco me gusta enfrentarme a las personas insultándolas. O sea, prefiero dejar que las cosas se desvanezcan. Entonces, de niño, pues obviamente más fácilmente me pueden hacer bullying. Había pasado a los 6 años porque estuve a punto y me salvé por inteligencia de cosas que son censurables, ¿me entiendes? Mi padre no estaba porque, y lo entiendo, porque él como ser humano ya no quería tener más hijos, pero sí hacía la parte de padre. Okay. Pero no estaba. Entonces, mi vida era, pues, estudiar Michael Jackson, los ovnis, mi mamá y mi hermano, y ya. Porque mi hermana ya se había casado, ya estaba viviendo, pues, aparte, ¿no? Y todo. Y ese era mi mundo, leer sobre extraterrestres, escuchar música de Michael Jackson, y no me daba cuenta de que estaba deprimido. Como niño estaba deprimido porque mi mamá estaba enferma. Muy enferma. Demasiado. O sea, yo vi cosas que un niño no debe ver. Y aunque ella trataba de ocultarlo, a veces no podía evitarlo. ¿Me entiendes? Estar inflamadísima y cosas horribles que no comprendía qué eran. Uh-huh. Estaba chico. Y fue durante muchos años. Y ver a mi madre esforzarse tanto para poder comprarme libros. ¿Me entiendes? Uh-huh. Más que juguetes, libros. Entonces era como muy... No te das cuenta, pero percibes que hay algo que está mal en tu entorno familiar, sobre todo. Claro. Y yo me refugiaba en historias de terror, en cosas de ciencia, en los ovnis y en Michael Jackson. Y así me la llevaba, hasta que un día mi mamá nos dijo que le iban a operar, todo va a estar bien, bla, 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 bla. ¿Puedo ir a jugar mi Mario Bros? Sí. Y ya, a jugar Super Mario World, ¿no? Uh-huh. Porque aceptas lo que te dicen, esa es la realidad. Y como siempre estaba curioso porque pensaba que los adultos iban a hablar de temas paranormales o de ovnis, estaba mi mamá hablando con una amiga. Estaba súper preocupada porque no habían... O sea, las posibilidades de que viviera eran mínimas. Estoy hablándote de un 1 o 2%. Ok. Y la operación era una manera arriesgada de los doctores de, señor, usted va a morir. Va a morir. Punto. Entonces, como va a morir, déjenos intentar esta locura. Y ya. Y pues, ¿qué haces? Entonces ella estaba preocupada de qué iba a pasar con nosotros. Pues estábamos chiquitos. Yo tenía 11 años. Y yo no le dije a nadie. Estaba así, verde. Y obviamente estaba preocupado en el día a día. Entonces apareció mi papá en la ecuación porque, pues obviamente tenía que empezar a ahora sí interactuar muchísimo con nosotros porque seguramente él iba a ser con el que nos íbamos a quedar. Y él sabía que me gustaba mucho el tema de las pirámides. Entonces nos dijo, vamos a las pirámides el domingo. Va. Y yo estaba muy emocionado porque era como, me voy a soltar totalmente esto, ¿no? Y en camino hacia las pirámides, en aquel entonces, que bueno que ya no es así, pero en aquel entonces mi papá, por las cosas que había pasado, mi padre, se había vuelto alcohólico. Y en el camino se dio la vuelta en un rancho donde ya nos había llevado antes, donde viven unos amigos de él, una familia, y solamente se veían para alcoholizarse. Entonces yo le dije, no, es derecho, ¿no? Y me dijo, no, solamente es un momento. Le dije, no, por favor, papá. Me dijo, es un momento, voy a saludar. Y pues, niño, te callas. Y entramos y empezaron a alcoholizarse. Y yo dije, oh Dios, qué horror. Entonces me molestó todo lo que estaba ocurriendo en ese lugar y me salí. Y me puse sobre el coche, o sea, la cajuela del coche de mi papá. Era un Spirit azul marino, lo recuerdo todo así, como si lo estuviera viviendo. Y pues tú quieres como niño encontrar respuestas a las cosas, solucionar, pero no puedes. O sea, no puedes hacer literalmente nada. Entonces me quedé con esa idea de que sería muy interesante como poder avanzar tantito y ver, ok, todo va a estar bien, ¿no? Pero no lo sabes. Y tienes que estar presente en esta vida. Y de repente fue ese momento en que dije, debe de haber algo más. Debe de haber algo más. O sea, no puede ser esto todo. Debe de haber algo más. Y como que como frustración la puse contra los seres extraterrestres. Porque dije, ¿cómo puede ser posible, no? Que estén ahí,
como si no les importáramos. O sea, yo no les importo. Así. No existen. Ustedes no existen, no son reales. Y si lo son, necesito una prueba ahora. Y apareció. Así, frente a mí, el ovni, en el día, en el atardecer, eran como las 5 de la tarde. Impresionante. Una cosa... Yo creo que yo nunca he visto un objeto de tal perfección. Nunca. Y fíjate que me eché 2 veces seguidas el video de la esfera más redonda del planeta. Y no llega a ese nivel. Te lo juro. Es una cosa... era? Pues era el clásico platillo con bordes perfectamente redondeados. El clásico plateado con un reflejo, o sea, pulido, impresionante. Y en la parte de abajo prendió unas luces blancas que cada vez que destellaban, o sea, hacen como el clásico que parece que giran, pero es una prenda apaga, una prenda apaga, una prenda apaga, así tu. Eso, cada estallido de luz lo sientes en el interior como si... ¿Te ha pasado lo que dicen el estornudo mental? Que estás siempre... Sí. ¿Eso? No sé qué sea exactamente eso, pero un amigo le dice estornudo mental y por eso es como esa referencia. Imagínate eso, pero al 10%. Que lo sientes en tu interior y el tenerlos ahí y empezar a jugar con tu mente de desaparecer y voltear a ver un punto en el espacio y decidir es que ahí van a aparecer y aparecían y empezar a intercambiar una información emocional. O sea, ese día me limpiaron todo eso que yo estaba ahí. Más bien me ayudaron a procesarlo. Okay. Me ayudaron a aceptar que un día, pues mis padres van a morir, ¿me entiendes? Esa es la verdad, pero no se van a ir. O sea, como que muchas cosas comencé a comprenderlas, pero no porque ellos me implantaran información. Solamente te ayudan a comprender. ¿Y qué fue lo primero que sentiste cuando te apareció? ¿No te asustaste? No, para nada, no, para nada. Me emocioné muchísimo. Al final de la historia esa fue la sensación. Y poco a poco empezaron como a alejarse mientras iban apareciendo y desapareciendo. Y en ese momento como que quise compartirlo. O sea, caí en cuenta de que pues no es normal estar viendo un ovni en el día y que se esté comunicando de una manera tan difícil incluso de explicar. Y empecé a gritar, ¡un ovni, un ovni! Y escuché cómo todos venían corriendo. El momento en el que salieron me preguntaron dónde. Y yo dije, ahí. Desapareció y no volvió a aparecer. Y yo sabía perfectamente porque no era para ellos. Lo sabía. Entonces, con el tiempo, híjole, me infectó esa idea errónea de que son malos, son peligrosos, hay dolor de por medio, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decidí en esa comunicación que de repente continuaba, no presentes ellos, pero de repente continuaba, sobre todo en las noches, que es una cosa bien rara, que no hubiera contacto. Así, me dio miedo. Y ellos entendieron que yo tenía miedo y se alejaron. Entonces de repente digo, híjole, tuve una oportunidad de oro, pues estaba muy chico y la perdí. Pero esas oportunidades regresan. Más adelante regresar. Claro, porque nosotros somos conscientes de que podemos tener una comunicación. Yo siempre se los he dicho, mira, todo lo que te acabo de contar, piensa por favor que es mentira. Piénsalo. Que surja la duda en ti. No busques información en internet ni nada. Pruébalo tú mismo. Claro. Obliga esa emoción en tu cuerpo y lanza un mensaje sin miedo. Y de verdad vas a tener un contacto. Es más, como consejo, vayan a un lugar lejano de la ciudad, porque es improbable que ocurra en la ciudad. Es improbable. Lejano, cerca, por ejemplo, de pirámides, de puntos de poder como Tepoztlán, el cerro, o agua. Pero no, el mar no funciona mucho, está muy sucio. Lagunas, ríos, y háganlo. Y si están solos, mucho mejor. Porque cuando hay otra persona contigo, puede interferir en tu pensamiento, puede interferir en tus emociones. O si esa persona tiene miedo de que, ¿y si sí ocurre? No va a ocurrir. Porque ellos no hablan español. Ellos sienten una emoción de que no ocurra. No ocurre. Okay. Alguien tiene miedo. No vamos. Si estás tú solo, pierdes ese miedo, generas esa confianza y comunicación, se los aseguro que ocurre. Se los aseguro.
Tienes que ir con esa disposición. Sí, y puedes hacer cosas previas antes, que es lo que yo estoy haciendo ahora, que me ha costado mucho trabajo por el tren de vida que llevo con estas cosas. Es mantener una dieta saludable, y no significa ser vegano, ¿eh? Dieta saludable. Hacer ejercicio, que no significa ir 5 horas al gimnasio. Uh-huh. Es tener una dieta, o sea, básicamente pon tu cuerpo, afina la máquina. Ok. Que esté bien y aprende a meditar. Es súper fácil. Aprende a meditar para que entonces estés en control de tus pensamientos y emociones cuando estés ahí. Y se los aseguro que lo logran. Se los aseguro, así neta. ¿Tienes algún lugar favorito cerca de aquí de la ciudad? Pues no, porque nunca he ido, pero creo que se va a volver mi lugar favorito, Tepoztlán. Tepoztlán. Yo creo. ¿Por qué? Porque ahí es el punto de encuentro. O sea, es como que hay algo en ese lugar, no sé qué sea, que atrae a estos seres. Pues muchas personas sí decían que el Teposteco justo era ¿Sí? como una base alienígena, ¿no? Algo por el estilo. Bueno, o sea, es que pueda o no ser una base alienígena, es lo que les digo, es donde tenemos que tener cuidado. Porque, híjole, creo que pueden haber argumentos muy fuertes, ¿no? De las cosas, pero debes de tener, si no una evidencia. Sí, gracias. Debes de tener, si no una evidencia física, que es importante, por supuesto, pero es lo más difícil de conseguir, por lo menos debes de tener la información completa que te lleve a cómo deduces, o sea, ¿por qué deduces que es una base extraterrestre? A quien diga que es una base extraterrestre. Es que ahí siempre hay ovnis, sí, y también en un montón de lugares. Pero el decir que es una base es una construcción donde están ahí y bajan los seres extraterrestres. O sea, ya es, estirar mucho la información, ¿no? Ok. Entonces, hay algo, yo creo que es ahí donde tenemos que ir un poquito como lo hace la ciencia. No las personas de ciencia, la ciencia como tal. Humildad. Esto sí lo sé, esto no lo sé, pero mientras no sé que sea esto, no lo niego. Simplemente no lo sé. Ok. Ahí está. Hipótesis. Exacto, vamos a hacer hipótesis, vamos a pensar, vamos a investigar. ¿Qué hay ahí? Posiblemente una base extraterrestre, posiblemente otra cosa, ¿no? No sabemos, pero hay algo interesante. Okay. Definitivamente hay algo interesante ahí. Ok, y bueno, esta fue la primera anécdota, ¿no? La segunda. La segunda es que o sea, es como un conjunto. Esta segunda no me gustó, pero es importante. Ok. No me gustó. Tuve una pesadilla. Este sí es muy largo, entonces... En resumen, tuve una pesadilla donde yo era el culpable del fallecimiento de mi madre y el mío. Pero pues obviamente me sentía más culpable por el fallecimiento de mi madre, ¿no? En el sueño desperté. En ese entonces vivía en una casa en Mérida que mi alcoba era muy, muy grande y la cama, una king size, mis pies apuntaban hacia una ventana que es de piso a techo. O son unos ventanales, ¿no? Así, que de estos que los abres. Uh-huh. Y afuera estaba un balcón bien grande. Del lado izquierdo, de ese lado, estaba un lote baldío donde ocurrió un evento paranormal terrible y unas casas. Pero en la noche, pues había una lucecita que dejaba entrar luz. Si dejaba las cortinas abiertas, por supuesto, dejaba entrar un poco de luz. Okay. Entonces, yo creo que eran como las 3 de la mañana porque estaba la noche súper, súper oscura, algo así. Y de repente me desperté porque me afectó demasiado, esa pesadilla me afectó demasiado. Entonces me desperté y me quedé como pensando en qué podría significar esa pesadilla. Entonces, yo siempre me levanto por lo menos una vez al baño, en las madrugadas, siempre. Lo primero que hice llegando fue ir al baño. O sea, siempre es algo mío, ¿no? Así. Y estuve pensando un momento sentado en la cama, pero sin bajar los pies. En eso, cuando de repente, pues... pensé, voy a ir al baño y me voy a volver a acostar a dormir. O sea, no tengo una respuesta de por qué soñé esto, ¿no? Y es en ese momento cuando ya estás como adecuándote a la oscuridad y levanto la vista y como el tamaño de esa periquera que tienes ahí, estaba ahí, de hecho como a esta distancia, literal, estaba algo. Y como las ventanas quedaban atrás, percibía totalmente la silueta. Pero de hecho, lo primero que pensé es que había subido un banco de la cocina y que había dejado mi mochila o chamarra o algo así, pero allá nunca usas chamarra, o sea, es muy raro.
Pero no, o sea, no tenía sentido. Y dije, es mi silla y la estoy viendo desde un ángulo extraño. ¿Qué es eso que está ahí? No sé, inmediatamente quieres dar una respuesta a eso raro que está ahí, un bulto. Uh-huh. Y de repente se movió un poquito la cabeza. O sea, el cuerpo nunca, no te puedo decir si tenía brazos, nada. Solo la cabeza se movió un poquito y noté como la orilla, como si el ojo fuera acuoso, a diferencia del resto del cuerpo. Un objeto físico como creo que era un ojo. Y ese como ojo me vio, nos vimos y me paralizó. En ese momento, y sentí la misma sensación que sintió Carlos Díaz, pero yo la sentí horrible. O sea, sentí un toque eléctrico que iba desde pues la base, digamos, de mi cráneo y que bajaba por toda la columna vertebral y los músculos tensísimos, o sea, así de... Ya me quedé ahí, congelado. Y el ser, porque lo primero que me dio fue miedo, o sea, pero explosivo, o sea, pum, muchísimo miedo de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y fue en segundos, o sea, yo sentí como que yo podía sentir sus emociones y el ser podía sentir mis emociones. Okay. Entonces, él como que este ser como que movió la cabeza, me dio la impresión, o eso es lo que yo sentí, que estaba como confundido. No sé si él pensaba, o esta cosa pensaba, que mi sueño había sido real, o que, ¿por qué tenía miedo? ¿Me entiendes? Uh-huh. Y yo estaba así con muchísimo miedo, y entonces, como si fuera un switch, me apagó el miedo. Estaba consciente de todo lo que estaba pasando, de los sonidos, seguía respirando y todo, pero ya no tenía miedo. Y no podía encontrar el miedo en mi ser. No se podía. Entonces me enojé muchísimo porque me sentí como ultragado, tal cual. Porque yo ya no estaba en control de nada, ni siquiera de mi cuerpo, ni de mis emociones. O sea, mi cuerpo externamente no estaba en control de mí y mi interior estaba siendo escuchado y estaba siendo controlado por algo más. Y me enojó muchísimo. Entonces empecé a hacer, según yo, en ese momento de que quería escapar a toda costa, yo pensaba que si juntaba energía y ¡pum! Como si pudiera reventar eso, claro, y escapar y salir corriendo. Lo intenté varias veces mientras el ser solamente me observaba. Pero fueron segundos. Una y otra. Y era tanto el esfuerzo que yo estaba haciendo para soltarme de esto que sentí, o sea, empecé a sudar, a gotear muchísimo. Y de repente, yo creo que fue ya el último momento, era así como lo último de mi energía. Ya me sentía increíblemente agotado en segundos, increíblemente agotado. Y pensé dentro de mí, porque sabía que podía escucharme, haz lo que tengas que hacer. Porque ya no iba a poder más. Haz lo que tengas que hacer. Y en ese momento, fuera de la habitación se prendió una luz que es extraño porque es como si la luz pudiera moverse. Se metió al cuarto, es así, o sea, microsegundos. Cayó, no pude ver bien la forma de ser porque ya estaba yo realmente agotado y entró a la habitación. Hizo así como como que lo envolvió en la habitación y se apagó la luz. Y ya no estaba y ya era de día. Que eso fue lo que en ese momento como que entré en shock. Claro. Porque no sé cuánto tiempo había pasado, pero ya era de día. Para mí habían sido segundos de estar luchando. Y esa fue la segunda experiencia que después de eso, te dije 14, no tenía 14. Tenía como 24 años. Después de eso, no es que me diera miedo, pero me di cuenta de que uno tiene que prepararse muy bien porque no es normal que a mí me gusten estos temas y mi primera emoción sea un miedo extremo. Claro. Y cuando me retiran el miedo, mi segunda emoción sea cólera, ira, enojo. No está bien. Entonces, yo tengo que trabajar en esas cosas para que pueda existir un tercer evento. Y el tercero, que fue cuando estuve con Marcelo, que es chistoso porque yo la verdad dudaba muchísimo de él. Sigo dudando en muchas cosas de las que dice porque somos humanos y a veces sin querer o conscientemente mentimos. Recomponemos las cosas, digo yo. Lo conocí planeado, pero nos vimos en un restaurante en la Ciudad de México. Me enseñó unas cosas impresionantes en su teléfono. Previamente yo llegando grabé un ovni en el avión y me dijo, mañana va a ser más espectacular. Y yo dije, ¿a qué se refiere? Esa noche, al día siguiente íbamos a grabar, rentó un departamento con unas ventanas enormes igual, como donde vivía. Y en la noche estuve viendo el cielo, porque yo así, y me aprendí el movimiento de los aviones, así como que por dónde entran y salen, porque yo pensé que algo iba a pasar y no pasó nada. Y cuando estábamos grabando, no sé, mitad de la entrevista, me interrumpí porque en mi mente yo estaba pensando
esto que está diciendo Marcelo, nadie le va a creer. A menos que pase algo espectacular. Marcelo, hay unos ovnis. Y fue espectacular porque me doy cuenta de que realmente pueden, no es que escuchen nuestros pensamientos, pero pueden entender nuestras emociones. Y estaban ahí, no tanto para que creyeran en Marcelo, porque las cámaras del podcast no lo graban. Somos nosotros con los celulares. Pues sí los estás viendo muy claro. Sí, pero... Y en el video, pues es un puntito de luz que se queda parado, de repente decide moverse, subir, etcétera, ¿no? Eran varios. Y ya. Pero lo importante no era, repito, no era la evidencia, sino el mensaje, que para mí era, y lo integré demasiado en el podcast, es, ¿por qué no, en lugar de dudar y después creer, por qué no mejor primero crees y luego comienzas a dudar? O sea, utiliza tu raciocinio, no te niegues a la vida, no te niegues a la información. Primero tienes que estar abierto, permite que llegue la información y después duda, ¿me entiendes? Pero no al revés. Y fue eso, porque yo estaba pensando, nadie le va a creer. No, o sea, no es que le crean, escúchenlo. No tiene que parecerse un ovni cada vez que hable Marcelo para que le creas, ¿me entiendes? Claro. Y de hecho, aunque se aparezca un ovni, no le creas todo lo que dice. Claro. Ni a mí, o sea, a nadie. Entonces es información muy valiosa que a lo mejor yo interpreto así. Por eso digo, los contactados pasan por un filtro, el humano. Uh-huh. Y yo esos mensajillos por ahí que he recibido pasan por un filtro, Fepo. Entonces no puedes tomar información así, como te llegó. Pues, amigo, verdaderamente yo podría Gracias. estar toda la noche escuchando historias y anécdotas y todo en verdad. Pero creo que ya se nos terminó un poquito el tiempo. No, gracias. Estuvo súper lamentablemente, chido. Porque te digo, yo podría estar horas platicando y oyendo esto. Ojalá yo pudiera contar experiencias propias. Yo quisiera después que me sucediera. De verdad, voy a hacer lo posible para que me pase algo así. Pero pues antes de dar finalizada la entrevista, me gustaría dos cosas. Uno, tuvieras algún mensaje para la audiencia en general de algo que a ti te gustaría decir y transmitir. Y dos, dejar tus redes, tu podcast, cualquier cosita que quieras promocionar, adelante. Gracias. Pues las redes sociales los pueden buscar fácilmente así como Podcast Paranormal. Principalmente estamos en YouTube, Facebook y en las plataformas de audio. Y en las plataformas de audio principalmente estamos en Spotify. Entonces, ahí tenemos contenido de lunes a viernes. No en todas las plataformas, sino que lo vamos como cambiando. Pero hay bastante, o sea, hay bastante contenido para que puedan ver lo que más les guste. Los viernes son en vivos en YouTube, los martes son estrenos en plataformas de audio y video, etcétera. Y las redes sociales, todas, facilísimo, Podcast Paranormal. El primero que les sale, ese es. Y el mensaje es lo que he venido repitiendo y me parece que es muy importante porque aunque lo repito y lo repito y lo repito, la gente omite esa parte y entonces es que Fepo, ¿te acuerdas que tú dijiste esto? Yo te creo así, espérame. O sea, me da muchísimo gusto, de verdad me conmueve que estés creyendo en lo que yo digo, porque no te estoy mintiendo, pero aún así, tenemos que dudar. No lo digo como una palabra mala, sino para influenciar a la investigación, al raciocinio, al juicio propio. Eso es muy importante. No porque el político aparezca en una pancarta abrazando a una persona indígena es bueno. Okay. No, tampoco es malo por el hecho de ponerlo. Hay que investigar, hay que formar nuestros propios juicios. En serio, es muy importante. Entonces, lo que les puedo decir es siempre busquen así el confort del conocimiento. Es lo mejor que pueden hacer y duden de todo lo que les llegue de una manera sencilla. Eso es bien importante. Documentarse y tener la duda siempre. Siempre. Pues nuevamente, Fepo, te agradezco enormemente por la entrevista. De verdad es un honor porque me parece que eres de las personas top creadores e investigadores en estos temas y pues increíble tenerte por aquí. Esperemos podamos hacer otros podcasts, otros episodios con 1001 temas que sí, claro. Estoy seguro que hay. Con gusto. Y pues nada, muchísimas gracias por estar por acá. Gracias a ti. Muchísimas gracias a todos por estarnos viendo, por estarnos oyendo y nos vemos en otro episodio. Chao.